Muy buenos días, queridos hermanos. Los saludo en el amor del Señor y agradecemos porque el Señor ha sido fiel con nosotros y nos permite, hermanos, poder seguir estudiando su palabra, poder seguir comunicándonos a través de medios diferentes para muchos de nosotros, a través de a veces tecnología que nos juega una mala pasada, nos cuesta conectarnos, pero el Señor sigue siendo fiel, hermanos, y su palabra está en cada una de sus casas y la tenemos para poder también estudiarla. Antes que podamos empezar este culto, hermanos, voy a dar los avisos. Nuestro programa, que ahora es un programa online, que trata, ¿cierto? Y su objetivo es que podamos seguir teniendo esa palabra, esa enseñanza, también esa exhortación, y que podamos seguir también comunicándonos y animándonos unos con otros. Así que recordemos, hermanos, cada martes a las 20 horas se realiza nuestro estudio bíblico dirigido por nuestro hermano Hans a través de la plataforma Zoom y también transmitido por Facebook. Los días jueves a las 20 horas tenemos nuestro culto de oración los días jueves a las 20 horas. Recuerden, hermanos, que también el hermano Guido Villa está encargado todos los miércoles de poder reunir todas sus peticiones y gratitudes. Así que si usted tiene alguna petición, alguna gratitud en específica, también le invito a que la pueda compartir a nuestro hermano Guido a través de WhatsApp para que él también la pueda agregar a estas peticiones que compartimos cada día jueves. Reunión de damas los días miércoles a las 15 horas. Se envía un estudio a través del grupo de WhatsApp, a través de este grupo de nuestras queridas hermanas. Tenemos reunión de jóvenes los días sábados a las 11 horas. Dirigido por nuestro hermano Hugo Jiménez. Si hay algún joven que se quiere unir a este grupo, también puede solicitarlo a través de nuestro hermano Hugo Jiménez. Reunión de varones los sábados, sábado por medio, a las 19 horas, dirigido por nuestro hermano Hans. Y finalmente, hermanos, nuestro culto dominical online, que lo realizamos cada domingo a las 10:30 horas. Cada domingo, hermanos. Gracias al Señor porque permite que podamos hacer esto, porque el Señor también pone a servidores, queridos hermanos. Así que sigamos en oración para que el Señor también pueda encaminar todas estas cosas a bien y que todas estas cosas tengan un solo objetivo, hermanos, que es proclamar el hermoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, hermanos, vamos a comenzar nuestro culto de adoración, nuestro culto dominical a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, a usted sea el honor y la gloria, Padre, en esta mañana. Gracias le doy, Señor, porque podemos rendirle el honor, la gloria. Gracias, Padre, porque en esta mañana usted nos acerca a su palabra, porque ha dispuesto nuestros corazones para poder escucharla, para poder escudriñarla, Señor. Diríjanos a cada uno de nosotros, Padre, a poder ser exhortados con su palabra y así también en su poder sabemos que también actúan esas personas que por primera vez pueda que nos estén escuchando a través de este medio. Señor, todo esto para engrandecer su nombre y para exaltarlo a usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, ahora vamos a pasar a un tiempo de alabanza. Sin mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría
pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Fuente que lava toda iniquidad de sus heridas, fluye el más dulce manantial, quita mi culpa, perdona toda mi maldad. Aleluya. Misericordia encuentra al más vil pecador en el Calvario, donde sangró mi Salvador, río de gracia que inundó mi corazón. Aleluya. Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso. Vencedor, ¿quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación, poderoso.
soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen su ley y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has mandado a que cumplamos cuidadosamente tus mandatos, oh Señor. Oh, cuánto deseo que mis acciones
sean un vivo reflejo de tu ley. Entonces no me avergonzaré cuando compare mi vida con tu ley. Y a medida que aprendo de ti, te daré las gracias viviendo como debo. Obedeceré tus decretos, Dios. Por favor, ayúdame. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen su ley y lo buscan con todo el corazón. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tu ley. Entonces no me avergonzaré cuando compare mi vida con tu ley. Y a medida que aprendo de ti, te daré las gracias viviendo como debo. Obedeceré tus decretos, Dios. Por favor, ayúdame. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tu ley. Entonces no me avergonzaré cuando compare mi vida con tu ley. Y a medida que aprendo de ti, te daré las gracias viviendo como debo. Obedeceré tus decretos, Dios. Por favor, ayúdame. Queridos hermanos, continuamos entonces este culto y los invito a que puedan buscar en sus Biblias Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos del 11 al 13. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos del 11 al 13. Vamos a dar lectura a estos pasajes, queridos hermanos. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que te dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hermanos, vamos a orar nuevamente para que el Señor nos pueda guiar y podamos también tener un tiempo de adoración a través de su palabra, guiados por Él. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, en esta mañana, otra vez, Señor, oramos para que usted pueda dirigir mi corazón y el corazón de mis queridos hermanos, para poder entender su palabra, Señor, para poder escucharla, Padre, y que usted nos dé entendimiento
y esa sabiduría espiritual que necesitamos, Señor. Ayúdenos, Padre, y su poder actúa a través de ella para poder proclamarlo, Señor, y para poder recordar que estamos en total dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hoy les quiero hablar de estos versículos, del versículos 11 al 13 de Primera a los Corintios. Y es muy interesante notar aquí, hermanos, cómo Pablo, el autor de esta carta, hace una exhortación en contra de la autosuficiencia espiritual. En contra de la autosuficiencia espiritual, hermanos. Y es interesante cómo el apóstol Pablo en estos versículos nos va a ir relatando cómo esta exhortación nos llama a que no caigamos en nuestra autosuficiencia espiritual. Primero, en el versículo 11, hermanos, en la primera parte, nos da un ejemplo que escuchar. Luego, continúa el versículo 11 y nos va a decir una amonestación de la cual debemos atender. El versículo 12 continúa y nos va a decir una autosuficiencia que debemos abandonar. Y finalmente, hermanos, una tentación, versículo 13, una tentación de la cual hay salida. Y el versículo 13 va a terminar con un sentir de fortaleza, hermanos, con un sentir de, como les decía en la oración, con una dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver estas 4 verdades que el apóstol Pablo nos enseña a través de estos versículos, hermanos. Y les quiero introducir con una ilustración que nos puede explicar un poquito y nos puede poner más en la práctica a lo que me refiero con esta autosuficiencia. ¿Qué es para nosotros la autosuficiencia? Me recordaba en una ilustración, hermanos, yo creo que muchos de ustedes lo vivieron cuando eran pequeños, sobre todo los que vivían en el campo, cuando había un riachuelo o un canal y ustedes querían cruzar ese riachuelo. Había que trabajar mucho el equilibrio porque si no había un puente, típico que había un palo donde uno podía cruzar ese riachuelo. Muchos de nosotros teníamos que tomar dos palos para poder cruzar, afirmarnos y tener esa seguridad y poder cruzar ese riachuelo o canal. Pero muchos de nosotros también muchas veces decíamos tener autosuficiencia. ¿Por qué? Porque no necesitábamos esos palos y cruzábamos sin ningún palo, pero pasaba algo. Como confiamos tanto en nosotros, finalmente nos terminábamos cayendo. Miren, hermanos, cómo esta ilustración un poco de nuestra niñez nos transmite también esta autosuficiencia. ¿Qué vemos aquí? 2 personas, una que no confía por sí solo, sino que necesita de algo para poder cruzar finalmente ese canal, y otro que se cree autosuficiente y que quiere lograr pasar sin tener ninguna ayuda. Pero finalmente no cruza, ¿por qué? Porque se considera autosuficiente y finalmente cae. Pero el otro no es seguro de sí mismo, sino que confía en otra cosa para poder cruzar finalmente. Este ejemplo, hermano, demuestra que la autosuficiencia nos puede llevar a caer, como lo vamos a leer en el versículo 12. Nos puede llevar a caer o fallar. Y llevándolo, hermanos, al ámbito espiritual, muchas veces creemos que no necesitamos de ayuda para llevar una vida en constante imitación a Cristo. Pero verdaderamente, hermanos, la necesitamos. Y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, que nosotros no somos autosuficientes. No debemos ser espiritualmente autosuficientes, hermanos. Hermanos, el cristiano no puede ser autosuficiente. Cuando pensamos que lo somos, cuando pensamos que somos autosuficientes, hermanos, esto es gravísimo, es grave. Y esto inclusive nos puede llevar a pecar. Podemos caer rápidamente. Nuestra dependencia debe estar siempre, hermanos, en Cristo. Es una de las cosas que nos va a llevar a poder concluir más adelante.
Pero tenga presente esto, nuestra dependencia debe estar en Cristo. ¿Estamos dependiendo de nuestro Señor? ¿Atendemos a su consejo? Es lo que vamos a estar analizando el día de hoy, queridos hermanos. Hoy veremos esta exhortación desde donde Pablo llama a escuchar un ejemplo. Donde Pablo nos llama a que ese ejemplo no se quede solamente en escucharlo, sino que también tiene que causar una amonestación a nosotros. Y esa amonestación nos lleva a abandonar nuestra autosuficiencia. Y finalmente, hermanos, vemos cómo el Señor en su fidelidad nos lleva a escapar de la tentación. 4 verdades, hermanos, 4 cosas que nos van a ayudar a no caer en la autosuficiencia espiritual. Y partimos con el versículo 11, hermanos. Versículo 11, ahí de primera a los Corintios. Dice así, capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Un ejemplo, hermanos, que escuchar. Estas cosas les acontecieron como ejemplo. El castigo cayó sobre los desobedientes israelitas. No solo fue como un ejemplo para los demás hebreos, sino también para los creyentes de Corinto. Fue un ejemplo, hermanos, lo que le ocurrió al pueblo de Israel, al pueblo elegido por Dios en otras épocas. Los creyentes corintios estaban escuchando ejemplos claros, ejemplos de Israel, ejemplos que muchas veces Pablo nos dice que ellos podían estar ignorando, que podían saberlo, pero no estaban viviendo la verdad. Eso era lo grave, hermanos. Y por eso Pablo insiste con esto y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Qué cosas les acontecieron, hermanos? Cayeron en codicia, vimos la vez anterior. Cayeron en idolatría, en fornicación, en tentación a Jesús, en murmuración. 5 pecados, hermanos, en los cuales cayó el pueblo de Israel. Y estas cosas, hermanos, sucedieron como ejemplo. ¿Y por qué como ejemplo? ¿Qué consecuencias trajo cada uno de estos pecados? Hermanos, y que no fue a través de una sola persona. Fue a través de un pueblo. Esto trajo en cada uno una disciplina. Hermanos, sí, una disciplina correctiva. Y no una disciplina cualquiera. Una disciplina totalmente fuerte. Hermanos, una disciplina que finalmente trajo la muerte. Si volvemos a recordar y a retomar lo que vimos en la última ocasión, vimos que cayeron en codicia, cayeron en idolatría, cayeron en fornicación y después dice, y cayeron en un día 23,000. Cayeron en tentación y perecieron por las serpientes. Cayeron en murmuración y perecieron por el destructor. ¿Y qué pasó finalmente, hermanos? Como decíamos, 2 solamente pudieron llegar a la tierra prometida de esa generación, Caleb y Josué. Pero, hermanos, la disciplina llegó sobre todo el pueblo de Israel. Y fue una disciplina totalmente correctiva. Por eso el Señor nos llama, a través del apóstol Pablo, a escuchar. A que los corintios puedan escuchar el ejemplo. Que puedan estar atentos. Que no ignoren lo que el Señor le está diciendo a través de su palabra. Y que no ignoren lo que ya sucedió, los hechos que ya ocurrieron en el pasado. Y que la historia no se vuelva a repetir, hermanos. Son ejemplos que debemos escuchar. Que debemos escuchar. Y llegamos al segundo punto y dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Hermanos, ahora el Señor nos llama a una amonestación que debemos atender. No solamente se queda en el ejemplo el apóstol Pablo, queridos hermanos. No solamente se queda con el saber lo que ocurrió,
lo que sucedió en el pasado, sino que también, hermanos, se queda con la amonestación. Más que solo un ejemplo, esto fue dado para amonestarnos a nosotros, a los de Corinto primeramente, y vamos a ver que también a nosotros. ¿Y para qué cosa? Para la instrucción y beneficio de los corintios. Para los que han alcanzado los fines de los siglos, nos va a decir, y va a finalizar este versículo 12. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Están escritas, dice, ¿para qué cosa? Para amonestarnos. Tiene también el sentido, hermanos, de enseñanza y advertencia. Vemos cómo el Señor nos da un ejemplo, pero ese ejemplo, queridos hermanos, no solamente queda como ejemplo, sino que ese ejemplo viene con el objetivo de amonestarnos, de advertirnos, de enseñarnos. Es como el Señor nos enseña a través de su palabra. Nos amonesta, nos disciplina. Implica un llamado de atención. Y claro que los de Corinto lo necesitaban, hermanos. Recuerden que estamos hablando en un contexto de libertad cristiana, donde muchos de los corintios se estaban creyendo autosuficientes espiritualmente, donde muchos de ellos se veían ya maduros en la fe y se empezaron a despreocupar por los que estaban cayendo, por los nuevos en Cristo, por los que eran niños espiritualmente. Ellos estaban pensando en cada uno de ellos. Ellos estaban pensando en sus capacidades propias espirituales, pero se estaban olvidando, hermanos, que no dependían de ellos mismos, sino que dependían del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, les da este ejemplo que es a través del Señor. Y este ejemplo viene con amonestación. Esa amonestación, hermanos, que trae disciplina del Señor. La palabra amonestar, mire qué interesante, ocurre en otra carta del apóstol Pablo también, donde instruye a los padres a que críen a sus hijos en disciplina y en amonestación. Ahí en Efesios 6:4. Con esto quiere decir que deben enseñarles a sus hijos las verdades de las Escrituras, hermanos. Ese es el objetivo de esa disciplina y amonestación, que finalmente los padres puedan enseñarles las verdades con disciplina, con amonestación. Como acá también en 1 Corintios el Señor nos está instruyendo a través de la amonestación, queridos hermanos. De la misma manera, Dios amonesta a su pueblo con diligencia. Y hermanos, mire que nos hace bien esto. Mire que nos hace bien que el Señor nos amoneste con diligencia. Si no, rápidamente nos deslizaríamos. ¿Y por qué hace esto el Señor, hermanos? Para que no se apague su palabra, para que nos apeguemos a su palabra escrita. Y nos advierte que Él no obedecerla traerá trágicas consecuencias, queridos hermanos. Eso también lo dice ahí en Hebreos, capítulo 10, versículo 31. Hermanos, el apóstol Pablo quería que los corintios fueran transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, como dice ahí en Romanos 12:2. Quería que los de Corinto fueran transformados y que no solamente se llenaran de sabiduría, sino que fueran transformados a través de este ejemplo y a través de este ejemplo que finalmente llevaba el objetivo de amonestación. Pablo buscaba un cambio de actitud en los corintios a partir de esta amonestación asignada ya en el Antiguo Testamento, hermanos. No solamente que escucharan, sino que se sintieran amonestados por la palabra de nuestro Señor. Y termina el versículo 12 diciendo: a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo apunta a que los fines de los tiempos ha comenzado ahora, hermanos. Y vemos cómo también la palabra nos dice que estos fines de los siglos ya comenzó
con la llegada del Mesías. El tiempo cuando esto finalice por completo no lo sabemos con exactitud, hermanos. Pero la palabra nos dice que debemos estar preparados. Los fines de los tiempos llegaron con la venida del Mesías. Y con esto se completaron algunos periodos, ¿cierto, hermanos, de la historia? Jesús nos dice que el fin vendrá cuando el Evangelio haya sido predicado con testimonio a todas las naciones, hermanos. Ahí nos da, ¿cierto?, Mateo 24:14, un indicio de esto, pero no hay una fecha concreta. Pero en estos fines de los siglos, hermanos, el sentir del apóstol Pablo es que estemos preparados. Es que nos comencemos a alentar a través de la palabra del Señor y sentirnos amonestados a través de ella. Cuando esta tarea sea cumplida, la de entregar el mensaje del Evangelio, hermanos, vendrá la consumación de los siglos, de las cosas. Junto con los corintios, cada creyente debe hacer caso a la amonestación que Dios nos da en los días que conocemos como el fin de los tiempos. Debemos atender, hermanos, a la amonestación que nos da el Señor a través de su palabra. Hermanos, por eso la palabra del Señor hace este llamado de advertencia a través de este ejemplo que debemos escuchar y a través de esta amonestación que debemos atender. No solamente los de Corinto, sino que nosotros también hoy. A quienes han alcanzado, dice, los fines de los siglos. Esperamos a nuestro Señor, esperamos su venida. Pero hermanos, eso requiere que nosotros estemos escuchando y atendiendo a los ejemplos que nos da el Señor a través de su palabra, para sentirnos amonestados y que nosotros no caigamos finalmente por no haber atendido a la voz de nuestro Dios. Y llegamos a la tercera verdad que nos da aquí el apóstol y dice, versículo 12, así que el que piensa estar firme, el que piensa que lo sabe todo, el que piensa que es un creyente maduro, mire que no caiga. Mire que no caiga. Y por eso, hermanos, aquí el apóstol Pablo, ¿qué nos quiere decir? Que hay una autosuficiencia que debemos abandonar. O hay una autosuficiencia que debemos olvidar y dejar, porque nosotros no somos autosuficientes. Desde que el Señor nos cambió, desde que el Señor, hermano, nos dio una nueva vida, ya no somos autosuficientes. ¿Y cuántas veces nos olvidamos de esto? Cómo los de Corintios se estaban olvidando de esto, queridos hermanos. Cómo ellos seguían insistiendo en la sabiduría humana. Cómo ellos querían insistir en que esa sabiduría humana finalmente los iba a hacer más autosuficientes. No creerse autosuficiente es el llamado aquí del apóstol Pablo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es fácil sustituir la confianza en el Señor, hermanos, por la confianza en nosotros mismos. Teóricamente podríamos decir, nosotros siempre confiamos en el Señor. Pero muchas veces, queridos hermanos, y lo vemos aquí en la carta de los Corintios, no es tan así. Los de Corintios estaban permitiendo el pecado dentro de la iglesia. Y es probable que ellos consideraban que eso estaba bien, porque estaban viendo su sabiduría humana, porque estaban viendo su autosuficiencia. Tenían algunos problemas en el matrimonio, pero probablemente ellos los consideraban que estaba bien, porque estaban cayendo en su autosuficiencia. Hermanos, resulta también fácil quedar tan enamorados de nuestra libertad en Cristo, que nos olvidamos que somos suyos, que Él nos compró por precio, hermanos, y nos llamó a la obediencia a su palabra y a su servicio.
Los de Corinto estaban ignorando esto y esa era la preocupación del apóstol Pablo. Si alguien obra bajo la impresión de estar firme, como nos dice aquí el versículo 12, es probable que está muy cerca de una caída muy grave, ya que solo es posible fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, queridos hermanos. Quizá todos los pecados de los israelitas en el desierto tuvieron alguna raíz. En alguna forma tuvieron su raíz, hermanos, en el orgullo personal, en el yo, en esa afirmación del yo y sus deseos que tenían frente a Dios. Y esto es muy cierto, hermanos. Si nos damos cuenta, probablemente muchos de los corintios se sentían estar firmes. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ellos creían que estaban haciendo lo correcto al estar haciendo un becerro de oro, como ya Moisés no volvía del monte Sinaí. Pero estaban haciendo algo muy grave. Estaban pecando contra el Señor. Estaban autosatisfaciéndose. Estaban cayendo en esta autosuficiencia, queridos hermanos. Hay otro ejemplo también de la palabra del Señor, de esta autosuficiencia y de este pensar estar firme, como dice el versículo 2, y mire que no caiga. Hermanos, recordemos, Pedro descubrió que en lo que él pensaba era más fuerte y confiable, pero resultó ser que en la realidad era más débil. Él pensaba ¿qué cosa pensaba? ¿Qué le aseguró al Señor Jesús? Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Eso le decía Pedro, pero ¿qué pasó? Pero como Jesús, hermanos, predijo, antes de que amaneciera, ¿qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces. La autosuficiencia, hermanos. Cuando creemos que podemos valernos por nosotros mismos, cuando creemos que tenemos todas las capacidades espirituales, nos encontramos con la sorpresa de que no es así. Mire que no caiga, dice. El verbo caer apunta a una falsa seguridad. Con esta palabra Pablo se refiere, hermanos, a los corintios que confrontaban en que eran miembros de la iglesia o en el bautismo y en la Santa Cena, que se creían que eran miembros de esto, pero no en Jesucristo. Cuando ellos se creían autosuficientes, hermanos. Pero eso rápidamente podía hacer caer a los de Corintios, rápidamente, queridos hermanos. Estos corintios confiaban en su propia perspectiva y en la sabiduría de otros. Los primeros versículos, hermanos, de Primera de Corintios nos hablan de esto, de esa sabiduría humana, que no descendía de lo alto, sino que descendía de los corazones corrompidos de los hombres. 1 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de nosotros, entre nosotros, se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Hermanos, el Señor nos dio esta nueva vida. Y esta nueva vida no depende de nosotros, sino que depende de nuestro Señor Jesucristo. Eso quería el apóstol que entendiera a los de Corinto. Eran autosuficientes y su corazón no estaba con Dios. Su seguridad espiritual debía venir de una fe verdadera, más bien, hermanos, que descansa en que Dios cumplirá sus promesas. Los corintios estaban confiando demasiado en sí mismos y se podían llegar a ser meros dependientes de la palabra del Señor.
Estaban siendo negligentes, hermanos, en su forma de vivir. Estaban haciendo totalmente negligentes, y por eso el apóstol es claro y fuerte aquí. Les da este ejemplo, les da esta amonestación, les da esta advertencia de que el que piensa estar firme, mire que no caiga, les dice. No basta con conocimiento, debemos vivir la teología, hermanos. No basta solo con saberlo, sino con vivirlo. Su confianza y certeza debía estar en Dios y su carácter, y no en ellos y su conocimiento. Y llegamos a la cuarta verdad, aquí en el capítulo 13, queridos hermanos. Capítulo 13, versículo 13, disculpen. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, este es un versículo de fortaleza, un versículo que finalmente nos da descanso, porque si ustedes ponen atención a este versículo, finalmente todo descansa en la fidelidad de nuestro Dios. Y eso quería el apóstol Pablo que los de Corinto entendieran, que la fidelidad descansaba en Dios y que finalmente siempre la tentación iba a tener una salida. ¿Por qué? Porque no dependía de nosotros, sino que dependía de nuestra dependencia a nuestro Señor. Después de la fuerte advertencia acerca del exceso de confianza, hermanos, de esa autosuficiencia que nos dice en el versículo 12, y de esa arrogancia y orgullo, Pablo da una fuerte palabra de ánimo ahora, acerca de la ayuda de Dios para cuando estamos siendo tentados. Primeramente nos asegura que ninguno de nosotros tenemos tentaciones que sean únicas, que sean solamente de nosotros. Y luego nos asegura también en este pasaje, hermanos, que nosotros también podemos resistir y vencer toda tentación si confiamos finalmente en Dios. Este versículo es muy positivo, hermanos, y trae este sentido de positivo, de confianza en nuestro Dios. Tentación. Nos habla mucho de esta palabra aquí en el versículo 13, tentación. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación. Es sencillamente el de probar y no tiene una connotación negativa. Muchas veces nosotros decimos tentación y pensamos al tiro en algo negativo. Pero hermanos, la tentación finalmente nos va a traer madurez espiritual, nos va a traer dependencia de nuestro Señor. ¿Y por qué se los digo? Ya sea que se convierta en una prueba, la tentación puede tener dos connotaciones, queridos hermanos. La primera, ya sea que se convierta en una prueba de rectitud y justicia de parte de Dios, o en la segunda, es un incentivo para el mal. Y la segunda es un incentivo para el mal que se viene de parte de Satanás. Pero hermanos, en las dos circunstancias depende de nuestra respuesta. Y nuestra respuesta tiene que estar finalmente en dependencia de Dios. Si lo resistimos en el poder de Dios, es una prueba que demuestra nuestra fidelidad. Imagínense, hermanos. Por eso, siempre nosotros miramos como la tentación mal, pero finalmente la tentación nos va a ayudar a poder madurar, a poder crecer en el Señor. Es la forma es la forma en la cual debemos mirarla, queridos hermanos. Y aquí el apóstol Pablo dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hermano, cualquiera de las tentaciones que usted pueda imaginar son tentaciones que cualquier humano puede estar viviendo. Y después dice: pero fiel es Dios.
Y esto es muy importante. Porque hermanos, miren la fortaleza y lo positivo que es esto, que saber que la tentación está al Señor, con su fidelidad para que nosotros tengamos una salida. Veamos y recordemos el propósito que tenía ahí en el Señor Jesús. Dios, en el ejemplo claro de Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Es evidente que tanto Dios como Satanás participaron en la prueba. Dios quería que la prueba demostrara la justicia de su Hijo, pero Satanás quería incitar a Jesús a que usara mal sus poderes divinos, hermanos, para caer en la lealtad a Satanás. Pero finalmente, ¿qué hizo el Señor, hermanos? Mostró su rectitud, mostró su fidelidad. ¿Y cómo lo pudo hacer, hermanos? Porque su confianza, su dependencia, su fidelidad, su corazón, su mente estaban puestas en Dios, apuntaban hacia Él. El Señor Jesús claramente sabía que Dios, pero fiel es Dios, fiel es Dios. No solo nuestras tentaciones son comunes a todos los seres humanos, sino que fiel es Dios. Y esto es lo que debemos atender, hermanos, y recordar cuando vemos que somos tentados. La fidelidad de Dios es la que determina nuestras fuerzas. En la medida que más dependemos de Dios y menos de nosotros. Eso que es muy importante, hermanos. Dios va a ser fiel en la medida que más dependemos de Él y menos de nosotros. Podemos seguir pasando pruebas por pruebas, pero Dios está con nosotros, hermanos. Él no permitirá que nos enfrentemos a una prueba que no podamos superar. Hermanos, es una promesa clara de nuestro Señor aquí en el versículo 13. Que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida. La salida, para que podáis soportar. La salida, dice, hermanos, es un artículo que intensifica el texto. En otras palabras, hermanos, es la única salida. El ser fiel al Señor finalmente nos dará esta salida, hermanos. Y Dios nos provee de 3 recursos para resistir la tentación. La oración, el confiar en Cristo y en enfocarnos en Cristo Jesús. Miren, hermanos, qué maravilloso como el Señor a través de estos pasajes nos exhorta a que no en contra de nuestra autosuficiencia. Y podemos recapitular estos versículos que hemos podido ver hoy. Primero, ¿cómo nos exhorta en contra de nuestra autosuficiencia? A través de un ejemplo que debemos escuchar, a través de una amonestación que debemos atender, a través de una autosuficiencia, hermanos, que debemos abandonar y una tentación de la cual el Señor nos da una salida. Qué maravillosa, hermanos, es la palabra del Señor. ¿Qué trae para nosotros este mensaje? Esta exhortación muy clara y fuerte para los de Corinto, queridos hermanos. ¿Qué trae para nuestras vidas hoy? Hermanos, no debemos hacer oídos sordos. No debemos hacer oídos sordos al ejemplo que nos da el Señor. Más bien debemos sentirnos, como dice ahí el versículo 11, amonestados. Usted y yo, amonestados. Es la forma en la cual, hermanos, nosotros nos vamos a disciplinar. Es la forma en la cual nosotros vamos a poder crecer. Vamos a poder edificarnos.
y crecer más bien, hermanos, en sabiduría. Es lo que nos llama nuestro Señor a estar alertas y abandonar toda autosuficiencia. Y finalmente confiar, hermanos, en esa fidelidad de nuestro Señor. Y como les comentaba ahí en el último versículo, nuestro llamado, hermanos, ahora es a orar, a confiar y a enfocarnos en Cristo. Pero, hermanos, meditaba esto también y tiene mucha relación con lo que estamos hablando de la autosuficiencia. Porque yo ahora les llamo a orar, pero a veces se nos hace muy fácil y puede haber un motivo de oración, un problema que podamos estar presentando, alguna tentación, y decimos, ya vamos a orar. Oramos rápidamente. Y luego decimos, ya oramos. Ahora continuamos todo normal. Pero hermano, eso no está demostrando nuestra dependencia de Dios. Estamos demostrando ahí, hermanos, una autosuficiencia espiritual. Hermanos, el enfoque que el apóstol Pablo nos da a través de su palabra es que nuestras vidas reflejen una dependencia en Dios, una dependencia total, en donde, hermanos, nosotros nos humillemos ante el Señor, en donde nosotros tengamos un tiempo de meditación con el Señor, en que no sea una mera oración, sino que sea una intimidad con el Señor. ¿Cuánto tiempo nos falta? ¿Cuánto tiempo me falta? Hermanos, recordemos que hemos sido transformados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es Él que nos llamó de las tinieblas a la luz, que es Él el que nos dio esa nueva vida y nos sacó de la esclavitud de los delitos y pecados. Eso, hermanos, ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros debería demostrar nuestra dependencia. La gente tendría que decir de nosotros, mira, ese hombre, esa mujer, depende del Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a poder entender que desde que Él nos dio una nueva vida, ahora ya no somos autosuficientes, sino que somos dependientes espiritualmente de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios Padre, en esta mañana, Señor Todopoderoso, gracias, Señor, le doy porque podemos seguir estudiando de su palabra. Porque, Padre, usted nos llama a escuchar su palabra, su ejemplo, y que este ejemplo traiga amonestación para nosotros, la cual no refleje una autosuficiencia, sino que más bien refleje una dependencia, porque sabemos que dependemos de Dios y que fiel es Dios, el cual no nos va a dejar, el cual no nos va a desamparar, sino que siempre nos dará una salida en la cual podremos confiar. Señor, que el honor sea para usted, que la gloria sea para usted, porque para usted son todas las cosas. Padre, digno de honor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.